Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y buena energía. Hoy nos sumergimos en un tema que siempre genera mucho interés, muchas preguntas y por supuesto muchos chismes. Vamos a analizar a fondo la vida amorosa de la talentosísima Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Y por supuesto vamos a desentrañar qué ha dicho o más bien, que podemos deducir de lo que ha dicho Can Yaman, su icónico coprotagonista en la serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador. Ya saben, en este canal nos encanta mantenerlos al día con todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las celebridades turcas, romances, rupturas, chismes, secretos, todo. Así que prepárense porque hoy vamos a desvelar algunos secretos, o al menos, lo que se rumorea que son secretos, sobre la vida amorosa de esta estrella brillante. Pero antes de que empecemos con la chismografía, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para formar parte de esta comunidad de apasionados por las series turcas y el mundo del espectáculo. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, comencemos con el chisme. Demet Özdemir, para aquellos que quizás no la conozcan, aunque seamos honestos, es difícil no conocerla, es una actriz turca que irradia talento y belleza. La hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş, donde, como ya mencioné, compartió pantalla con el mismísimo Can Yaman, y qué química tenían. La hemos disfrutado en Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y más recientemente en Adım Farah, Mi Nombre es Farah, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad actoral para interpretar papeles complejos. Su carisma y su encanto la han convertido en un referente de estilo y en una de las figuras más perseguidas por los medios. Es la combinación perfecta de belleza, talento y una personalidad que cautiva. Pero como es usual en este mundo de fama y reflectores, la vida personal de Demet siempre ha estado en el centro de todas las miradas. Sus relaciones sentimentales especialmente han sido el tema de conversación de todos. Y ahora, la pregunta que se repite una y otra vez es ¿por qué Demet está soltera? ¿Qué sucedió con sus relaciones anteriores? ¿Hay algo que no sabemos? Para comprender mejor la situación actual, retrocedamos un poco en el tiempo y revisemos las relaciones que han marcado su vida. Demet ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido públicas y muy comentadas. Una de las más mediáticas fue su noviazgo con Şekin Özdemir, también actor. Duraron un tiempo, eran una pareja muy querida por el público, pero al final, la relación no prosperó. Luego llegó el romance con Can Yaman, su coprotagonista en Erkenci Kuş. La química que tenían en la pantalla era innegable, y los fans soñaban con que esa conexión traspasara la ficción. Hubo rumores, fotos y mucha especulación, pero ellos siempre negaron cualquier relación romántica fuera del set. Sin embargo, la intensidad entre ambos era palpable, y es innegable que generaron una conexión especial en la pantalla que impactó a muchos. Después, Demet conoció al cantante Oğuzhan Koç. Su relación fue muy pública, llena de momentos románticos, declaraciones de amor en redes sociales y apariciones en eventos importantes. Incluso llegaron a casarse. Pero lamentablemente este matrimonio también terminó en divorcio después de unos meses. La noticia sorprendió a muchos y las razones de la separación se mantuvieron en gran parte en privado, aunque se filtraron algunos rumores. Y ahora, Demet se encuentra soltera. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué llevó a estas rupturas? ¿Qué busca Demet en el amor? ¿Qué factores influyen en sus decisiones? Entonces, ¿qué dice Can Yaman al respecto? ¿Ha revelado algo que nos dé una pista sobre la situación actual de Demet? Bueno, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, por decirlo de alguna manera, complicada. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos nunca cesaron. Y aunque nunca confirmaron nada, la tensión, la complicidad y la química entre ambos eran evidentes para todos. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo apuntaba a una conexión especial. Era como si la magia de la serie se hubiera extendido a la vida real. Los fans estaban fascinados y anhelaban que se convirtieran en pareja. Sin embargo, con el tiempo parece que la relación entre ellos se enfrió. Han circulado rumores de enemistad, de desencuentros, de malentendidos. La verdad es que no ha sido una relación sencilla. Las dinámicas en el mundo del espectáculo son complejas, y las presiones externas pueden afectar cualquier tipo de relación,
incluso aquellas que empiezan con una chispa tan intensa como la de Demet y Can. En cuanto a lo que Can Yaman ha dicho sobre Demet, no ha hecho declaraciones directas que revelen el porqué de su situación actual. Es decir, no ha salido a decir Demet está soltera por esto y por esto. Sin embargo, a lo largo del tiempo, Can ha sido preguntado sobre Demet en entrevistas, en eventos públicos y en redes sociales. Generalmente ha optado por respuestas diplomáticas, expresando respeto por ella y deseándole lo mejor. Ha evitado meterse en detalles privados, pero ha dejado entrever ciertas cosas que nos pueden dar pistas. En alguna ocasión, Can ha hablado de la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo, mencionando la presión mediática, la constante exposición a la que se ven sometidos y la dificultad de mantener la privacidad. Ha insinuado que a veces, la compatibilidad y la química que se ven en la pantalla no siempre se traducen en una relación exitosa en la vida real. La fantasía y la realidad son dos mundos distintos, y lo que funciona frente a las cámaras no siempre funciona en la vida cotidiana. También ha dejado entrever que las agendas ocupadas y los diferentes proyectos profesionales pueden ser un factor importante que dificulta la estabilidad en las relaciones. Recordemos que tanto Demet como Can son actores muy solicitados, con horarios muy apretados y que a menudo viajan por trabajo. La distancia, la falta de tiempo y la imposibilidad de compartir momentos juntos pueden desgastar cualquier relación. En definitiva, Can Yaman con sus declaraciones, aunque sutiles, nos da algunas pistas sobre el mundo de las relaciones en el mundo del espectáculo. El estrés, la presión mediática, la falta de tiempo y la constante exposición son factores que sin duda pueden afectar las relaciones sentimentales. Es un mundo donde la privacidad es un lujo, y donde cada paso se analiza y se comenta. Pero por otro lado, también hay que considerar otros aspectos. Las razones por las que una persona está soltera son muy personales y pueden ser múltiples. Puede que Demet esté enfocada en su carrera, que esté disfrutando de su soltería, que esté buscando una relación más compatible, o simplemente, que aún no haya encontrado a la persona adecuada. Cada persona tiene su propio camino, y cada uno decide cuándo y cómo quiere compartir su vida con alguien. Los rumores sobre posibles causas de su situación amorosa actual han girado en torno a diferentes aspectos. Se habla de que Demet es una persona muy independiente y que le gusta tener su espacio y libertad. Es una mujer fuerte y segura de sí misma, y es posible que valore su independencia y su autonomía. También se rumorea que ha tenido algunas desilusiones amorosas, lo que la ha hecho ser más cautelosa a la hora de involucrarse en una nueva relación. Las experiencias pasadas pueden influir en las decisiones futuras, y es natural que una persona se tome un tiempo para sanar y para reflexionar sobre lo que realmente busca en una pareja. Además, no podemos ignorar la presión que sufren las mujeres en el mundo del espectáculo. Se espera que siempre estén perfectas, que siempre estén disponibles, y que siempre tengan una pareja. Esta presión puede ser abrumadora y puede llevar a decisiones que no siempre son las mejores. Demet, como mujer talentosa y exitosa, seguramente ha enfrentado esta presión y ha tenido que tomar decisiones en función de sus propios deseos y necesidades. Otro aspecto a considerar es la compatibilidad. Demet es una persona con una gran personalidad, con ambiciones y con una carrera exitosa. Es posible que esté buscando a alguien que la entienda, que la apoye en sus proyectos y que comparta sus valores y su visión de la vida. La compatibilidad va más allá de la química y del atractivo físico, implica una conexión emocional profunda, un entendimiento mutuo y una admiración mutua. En definitiva, la verdad sobre por qué Demet Özdemir está soltera, solo la sabe ella. Es su vida, y es ella quien decide qué hacer con ella. Pero lo que sí podemos decir es que es una mujer fuerte, talentosa, exitosa, independiente y que merece todo el cariño y la felicidad. Y seguramente en algún momento encontrará a la persona que la haga completamente feliz. Mientras tanto, la estamos viendo brillar en su carrera, y eso es lo más importante. Es una mujer que irradia felicidad y que transmite alegría a sus seguidores, y eso es lo que realmente importa. Y volviendo a Can Yaman, es importante señalar que aunque no ha revelado detalles íntimos sobre la vida amorosa de Demet, sí ha dejado entrever las dificultades que enfrentan las relaciones en el mundo del espectáculo. Sus respuestas, aunque diplomáticas, nos invitan a reflexionar sobre las presiones, las expectativas y los desafíos que enfrentan las celebridades en sus vidas personales. Es fundamental recordar que las vidas de las celebridades, aunque públicas, siguen siendo privadas en muchos aspectos. Debemos respetar sus decisiones, su privacidad y sus tiempos.
No debemos dejarnos llevar por los rumores, las especulaciones y los chismes infundados. Lo importante es apoyarlos en sus carreras, admirar su talento y desearles lo mejor en sus vidas personales, sin invadir su espacio ni presionar para que revelen detalles que no desean compartir. La vida de Demet Özdemir, como la de cualquier persona, está llena de matices y de complejidades. Sus relaciones, sus decisiones y sus elecciones son suyas y debemos respetarlas. Es una mujer que ha logrado mucho en su carrera, y que seguramente seguirá cosechando éxitos en el futuro. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del mundo. Así que, para resumir, en cuanto a la pregunta de por qué Demet Özdemir está soltera y qué dice Can Yaman al respecto. Can no ha dado una respuesta directa. Ha evitado declaraciones que revelen detalles íntimos, pero sí ha dejado entrever las dificultades de mantener una relación en el mundo del espectáculo y la importancia de la compatibilidad y los proyectos profesionales. La situación actual de Demet, según lo que podemos inferir, se debe a una combinación de factores personales, profesionales y, quizás, algunas desilusiones amorosas pasadas. Es importante recordar que las vidas de las celebridades, aunque públicas, siguen siendo privadas en muchos aspectos. Debemos respetar sus decisiones y su privacidad, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Lo importante es apoyarlos en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Y ahora un poco de reflexión final. ¿Por qué nos interesan tanto las vidas de las celebridades? ¿Por qué nos fascinan sus romances y sus rupturas? Tal vez porque nos vemos reflejados en ellos. Todos buscamos el amor, la felicidad y la estabilidad. Y al ver a las celebridades lidiar con los mismos desafíos, nos sentimos conectados, aunque sea de forma indirecta. Las historias de amor y desamor son universales, y nos ayudan a entender mejor nuestras propias vidas. Pero también es importante recordar que las vidas de las celebridades son diferentes a las nuestras. Tienen que lidiar con presiones que nosotros no experimentamos, y tienen que tomar decisiones bajo la lupa de los medios y de sus seguidores. Debemos ser empáticos y comprensivos y recordar que al final, son personas como nosotros. Demet Özdemir es una mujer talentosa, fuerte y exitosa. Tiene una carrera brillante y tiene todo el derecho a ser feliz. Esperamos que encuentre el amor, pero también respetamos su decisión de estar soltera si es lo que la hace feliz. Lo más importante es que siga brillando en su carrera, y que siga compartiendo su talento con nosotros. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre, me encanta compartir con ustedes los chismes y la información que encuentro sobre sus artistas favoritos. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Tenían idea de todo esto? ¿Qué opinan sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verla de nuevo con Can Yaman en algún proyecto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y si tienen alguna otra pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla también. Me encanta explorar nuevos temas y responder a sus inquietudes. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Los espero en el próximo vídeo, donde exploraremos otro tema interesante y lleno de chismes. Nos vemos. Chao.